Hola familia, hoy quiero comenzar con lo siguiente. Es una pregunta que quizás te has hecho en algún momento, o si no, quizás tú te la vas a hacer en algún momento, y es esta: ¿qué hace que algo sea pecado? Si tú no te consideras un seguidor de Cristo, quizás tú dices, hey, me siento identificado con eso. Si tienes poco tiempo viniendo, o incluso es tu primera vez, tú dices, sí, es verdad. ¿De dónde sacaron los cristianos que algo es pecado? ¿Y de dónde sacan algo que no es pecado? Entonces, primero tenemos que entender que como sociedad tenemos normas, tenemos reglamentos, y esos reglamentos pueden ser estatales, pueden ser nacionales, pueden ser locales, y cuando alguien infringe la ley, ¿sí o no que nosotros no lo acusamos de pecador? Nosotros lo que decimos es, oye, infringió la ley, es un infractor, pero no decimos que es un pecador. E incluso cuando una persona infringe la ley y se mete en un problema legal, ¿a quién busca? Busca a un abogado. El abogado puede decirle si esa persona realmente infringió la ley. Pueden buscar un juez y ese juez puede decir, oye, sí infringió la ley y esto es lo que le corresponde, como condena. Se buscan expertos en la ley. Ahora, cuando nosotros hablamos de pecado, ¿a quién nos buscamos? ¿Será que nos buscamos a un pecador para que nos explique qué es el pecado? Y realmente el pecado está asociado a la religión, no está asociado a lo que tenemos como normas sociales, no está asociado a lo que tenemos como leyes y todo lo que implica la ley en una nación. Entonces, si esto del pecado tiene que ver con la religión, entonces vale la pena que nosotros podamos profundizar un poco más en ello, porque los pecados van a variar según las leyes, según las religiones y según la tradición de cada uno de esos núcleos eclesiásticos. Los buenos padres realmente dejan algunas normas para sus hijos, ¿sí o no? Tú dices, oye, mi papá fue bueno, me enseñó esta norma y esto me preservó para que yo pudiera hacer. Me ayudó con esto y mira, todas estas cosas me ayudaron a ser lo que yo soy hoy. Los buenos gobernantes dejan buenas leyes, pero leyes claras para que entonces todo el pueblo pueda caminar según esas leyes y así podemos saberlo. Ahora, ¿cómo podemos saber si el pecado es pecado y cómo podemos caminar fuera del pecado si es tan malo? ¿Será que tenemos que buscar a alguien? Y por supuesto, vamos a buscar a Jesús. Ahora, ¿será que Jesús lo dejó claro para nosotros este tema del pecado? ¿Fue claro Jesús en esta diferencia de qué es pecado y qué no es pecado? ¿Será que para eso sirve la Biblia, para darnos entonces una mejor postura ante el pecado? Son preguntas importantes y sobre todo si piensas seguir a Jesús. Si tú quieres ser un seguidor de Jesús, si tú te quieres convertir en un mejor seguidor de Jesús, entonces tienes que tener esto muy claro para ti. Vas a querer saber cuáles son esas implicaciones. Y Jesús seguramente quiere explicártelas. Por eso entonces hemos diseñado esta serie y hoy estamos en la tercera parte. En la tercera parte de la lista fundamental, recuperando lo esencial de nuestra fe. Y la pregunta que tenemos alrededor de esta serie, durante toda la serie, es ¿qué debe creer alguien para ser un seguidor de Jesús? Porque pareciera que hay cosas que hay que creer y otras que hay que desechar. Hay que quedarse con lo fundamental y desechar aquello que no es esencial. Y hemos estado hablando de qué es esencial, pero también necesitamos ver qué no es esencial para poder sacarlo y poder entonces deconstruir nuestra fe. Porque tenemos que cuestionar nuestra fe. ¿Estoy creyendo lo que es fundamental o estoy creyendo lo que es periférico? Porque si estoy creyendo lo periférico, entonces tengo que deconstruir para sacarlo. Tengo que deconstruir porque eso no es esencial. Y debo recuperar lo esencial. Debo recuperar lo esencial. ¿Por qué? Porque muchísimas personas, cuando nos ven a nosotros, dicen, oye, esa persona conoce mucho de la Biblia. Y nos pueden ver como cristianos con nuestro conocimiento. Pero a veces se pueden preguntar, ¿pero será que conocen a Jesús? Porque sus acciones no se parecen a su conocimiento. Y quizás tú estás diciendo hoy, sí, yo soy de los que piensan así, porque yo he visto muchos que saben mucho, pero que no hacen lo que dicen con sus palabras. Entonces, tú y yo deberíamos conectar con esta pregunta. ¿Qué es fundamental? ¿Qué es esencial? ¿Qué es esencial en tu fe?
Y eso es importante. ¿Sabes por qué es importante? Porque cuando tú y yo nos vamos de lo esencial, vamos a caer en aquello que es cultural o periférico. Y cuando lo cultural y lo periférico se consideran esenciales, el cristianismo acaba por volverse insostenible e invivible para alguien. Te lo explico. Cuando nosotros traemos lo no esencial al mundo cristiano, a la vida cristiana, comenzamos a poner reglas no esenciales que terminan alejando a una persona de la iglesia, terminan alejando de la fe a alguna persona. Comenzamos a juzgar anticipadamente y nuestro juicio hace que personas se aparten del cristianismo, pero se apartan por algo que no es esencial. Nosotros podemos estar juzgando, pero también podemos jugar a que somos Dios. Ay, tú tanto tiempo que tienes en la iglesia, deberías irte, ¿por qué tú no cambias? ¿Acaso soy yo el que está llamado a cambiar y transformar a las personas? Entonces, cuando tú comienzas a conectar con lo esencial, tú comienzas a traer lo esencial y a desechar lo que no es esencial. Te voy a dar un poco más de ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos vivir como cristianos de esta manera. ¿Cómo se te ocurre a ti, si tú eres cristiano, decir lo que dijiste? ¿Cómo se te ocurre? Si tú vienes a la iglesia todos los domingos, no corresponde porque tú eres un hipócrita. Los domingos vas y el de lunes a viernes, ¿qué sabes? Pero somos nosotros atacando a alguien y diciéndole cómo es. ¿O qué tal? Vístete así, no te vistas así. Y comenzamos a traer cosas que no son esenciales y empezamos a apartar a las personas de la fe. Di esto, no digas eso. Debes hacer esto, tienes que hacer esto. Y comenzamos a traer lo no esencial y comenzamos a poner una carga demasiado pesada sobre las personas. Y cuando ponemos esa carga pesada sobre las personas, se convierte en insostenible, se convierte en invivible. Y por eso muchas personas no quieren nada con el cristianismo. Porque si tú no te comportas así como nosotros decimos que te tienes que comportar, entonces tú estás fuera. Está bien, no nos vayamos tan a los extremos. Pero la verdad es que nos encanta hacer una cultura netamente cristiana, solo para cristianos, y el que no se mete en nuestra cultura no está en la onda. E incluso vamos a dudar de ti si tú no te metes en nuestra onda. Te voy a poner un ejemplo muy cristiano. Nosotros los cristianos, como nos gusta hacer nuestro mundo, nos inventamos el cumpleaños cristiano. Así que nuestros cumpleaños no son cualquier cumpleaños. Un cristiano verdadero tiene que cantar el cumpleaños cristiano. Así que tú vas para el cumpleaños de un cristiano y viene el momento de la torta. Vamos a picar la torta, el momento solemne, sagrado, porque la torta es el centro del cumpleaños, no es el cumpleañero, es la torta. Incluso tú te vas del cumpleaños, oye, me tengo que ir. No, no te vayas, no hemos picado la torta. Si te das cuenta, entonces nosotros empezamos a traer eso. Y viene y comienzan los cristianos. Ok, vamos a cantar el cumpleaños cristiano. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para... Y si tú no te lo sabes, te empiezan a mirar así como que... Cuidado, este no es cristiano, no se sabe el cumpleaños cristiano. Podrá ir a la iglesia, va a los grupos de vida, pero no se sabe el cumpleaños cristiano. Algo está mal en su vida espiritual. ¿Qué es eso? E incluso fuiste a un cumpleaños de un líder, de una persona, y dice, ok, vamos a cantar. Ay, qué noche tan... No, este líder está mal. Cantó ay, qué noche tan preciosa. No puede ser. Es más, si tú vas al grano y dices, ok, vamos a picar la torta. Cumpleaños. No, ni profundo es, por Dios. Y empiezan a medir tu fe por si te sabes o no te sabes el cumpleaños cristiano, o por si lo cantas o no lo cantan en tu cumpleaños. Y así somos los cristianos. Qué broma con nosotros que queremos hacer toda una clase solamente para hablar en nuestros términos, y el que no está en nuestros términos está fuera de él. Pero eso no es fundamental, eso no es esencial. Lo que sí es esencial es lo que hemos venido hablando durante la serie, la lista fundamental. ¿Qué sí es fundamental? Veamos el primero. En la lista fundamental, lo primero, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Si tú crees eso, entonces tú eres un cristiano. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Si eso está en tu corazón y caminas conforme a eso, entonces tú te puedes considerar que tienes algo para ser un seguidor de Cristo. Esto sí es fundamental. Así que tienes permiso para no saberte algún pedazo del cumpleaños cristiano, pero esto es fundamental. Número 2. Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Si Jesús dijo, oye, yo soy el Rey, yo soy el Hijo del Dios viviente,
y Él vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. Entonces es importante para Jesús. ¿Qué es importante? Que nosotros podamos comprender sus palabras, que podamos comprender qué vino a hacer, cuál fue el propósito por el cual vino. Y la semana pasada nosotros vimos o estuvimos conversando acerca de la importancia de la Biblia. Y nosotros consideramos que la Biblia es importante al 100%, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Pero algunos relatos bíblicos están por debajo de los evangelios. Es decir, los evangelios tienen un mayor realce porque son las palabras de Jesús. Tienen mayor relevancia porque son las palabras de ese que vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios. Entonces creemos que todo es importante, sin embargo los evangelios le damos mayor importancia porque documentan lo que Jesús vivió. Documentan lo que quiso enseñar Jesús sobre cómo es Dios. Y no sabremos cómo es el Padre hasta que podamos descubrir a Jesús. Hoy vamos a hablar del tercero. El tercer fundamento para ser un seguidor de Jesús. Y quiero comenzar en ese tercer fundamento con lo siguiente. Tú y yo tenemos que reconocer y aceptar la caracterización que Jesús hace del pecado. Así que entonces vamos a retomar con nuestro inicio, vamos a estar hablando del pecado. ¿Cuál es la definición de pecado según Jesús? ¿Qué hace que algo sea pecado? De eso vamos a estar hablando, porque nuestro Rey, el hacedor de las reglas junto al Padre, tiene algo fundamental que entregarnos a nosotros para poder entonces cimentar nuestra fe. Lo bueno es que Jesús fue muy claro al respecto. Lo malo es que a veces nosotros, como personas, como iglesia, no somos tan claros y distorsionamos las cosas. Porque la iglesia no tiene el hábito de priorizar. No tiene el hábito de priorizar y fue un hábito que Jesús vivió. Jesús siempre priorizó una cosa sobre otra. Quiero que ahora mismo pensemos en un incidente entre un maestro de la ley y Jesús. Ahora imagínate, tú estás mirando ese incidente, un maestro de la ley le está preguntando a Jesús, Jesús le está respondiendo y tú eres el que va a tomar nota, entonces tú eres Mateo y estás tomando nota de las cosas porque tú dices, oye, esto es muy importante, no se lo pierdan, yo no quiero que la gente se lo pierda. Estamos en una gran escena en medio de ese momento tensionante. Y muchas veces se pueden perder las implicaciones de la respuesta de Jesús. Y yo hoy quiero que veamos esas implicaciones. Así que vayamos a Mateo 22:36. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Te explico. La ley de Moisés, que es a la ley que se está refiriendo, tenía más de 600 reglas incluidas. Incluso allí estaban los mandamientos, esas reglas, y los 10 mandamientos, que son los que tú y yo hemos escuchado, también estaban dentro de eso. Y dice, ok, ¿cuál es el más importante? El término griego que se utiliza es el término mega, es decir, ¿cuál es el mega mandamiento? Por lo tanto, Jesús responde desde la prioridad. Jesús no está cuestionando y está diciendo, ok, etimológicamente la pregunta viene, no. Jesús no dijo, ay, mira, todos los mandamientos son importantes y son inspirados por mi Padre. Y mi Padre y yo queremos. No, tampoco fue lo que hizo Jesús. Jesús fue y dio una respuesta. Y dijo, ¿sabes qué? Tú me haces una pregunta y yo te voy a mostrar qué hay en el corazón del Padre, qué hay en el corazón del Hijo. Te voy a demostrar qué es lo más importante, lo que más valoramos nosotros, lo que más valora el Padre y te lo voy a decir. Y mira lo que responde. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús, este es el primero. Pero no se queda ahí. Y dice, no solamente es el primero, sino que también es el más importante de los mandamientos. Jesús no vaciló para la respuesta. Jesús no tuvo que justificar la respuesta. Jesús no tuvo que pedir un comodín 50 y 50 ni llamar a un amigo. Jesús simplemente respondió según lo que estaba en el corazón del Padre, según lo que valoraba el Padre y el Hijo. Pero no se queda allí. Y mira lo que sigue diciendo, muy profundo esta parte. ¿Y no les parece profundo? Y ustedes estarán diciendo, no, José, no es tan profundo, pero sí es muy profundo. Porque era una pregunta y ya tenía la respuesta. Sin embargo, Jesús dice, y quiero añadir algo más. Yo me imagino al maestro de la ley diciendo, ya va, pero te hice una pregunta, ya la respondiste, aquí no cabe ninguna y. Pero para Jesús sí cabía una y.
Y dice, y el segundo es semejante. Veámoslo en orden de prioridad. El más importante es el primero y el más importante. Y el segundo está por debajo. Dice que es semejante, es que son similares, parecidos, que para Jesús, para Dios, están a la misma altura. Porque eso era importante para el Padre, eso era importante para Jesús. En lo segundo es la consecuencia de lo primero. ¿Cómo así, José? Veamos esto. El segundo es la prueba de lo bien que una persona cumple el primero. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo, entonces lo que va a reflejar es cuán bien puedes vivir ese primero. Quiero preguntarte, ¿tú eres una de esas personas que ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, mente, corazón, fuerzas? ¿Sí? Ok, entonces tenemos que ir al segundo. Yo amo a Dios, entonces, mira lo que dice Jesús. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Ya va, Jesús, no lo estoy entendiendo. Pero se supone que el Padre, sí, el Padre está allí, pero esto es semejante. Quiere decir que esto es la resultante. Si tú amas al Padre, tienes que amar a su creación. Si tú amas al Padre, tienes que amar al prójimo. No pueden ir de la mano. Y esta siguiente afirmación es clarificadora, es priorizadora, es asombrosa inclusive. Fíjate lo que dice. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo? Eso prácticamente es un resumen de muchas cosas. Sí, es un resumen de muchas cosas. Te lo voy a mostrar en una imagen. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Esas son las dos cosas, ¿sí? Estamos en la misma página. Pero entonces los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, donde está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, está involucrado aquí. Porque dice que ahí se resume la ley y los profetas. Quiere decir que estos primeros 5 libros están incluidos en ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero también aquí entonces está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, está Daniel, Oseas, Joel, Amós. Todos los profetas mayores, todos los profetas menores, hasta Malaquías, están incluidos en ama a Dios y ama a tu prójimo. Jesús vino y le dio prioridad y dijo, si tú quieres resumir todo eso, ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Quieres ser un seguidor de Jesús? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Porque el amor a Dios se muestra, se autentifica por nuestro amor a los demás. No por el cumplimiento de las normas. Y muchas veces queremos que la gente venga a la iglesia para imponerle normas. No, queremos que vengas a la iglesia para que recibas amor. Eso lo cambia todo. No queremos darte normas para fregarte la vida. No queremos darte reglas para tu matrimonio. Queremos amar tu matrimonio. Amamos a tus hijos. Amamos todo lo que haces. No nos gusta que las personas vivan consecuencias y en amor te entregamos para que puedas vivir. ¿Sabes por qué? Porque la conexión y el amor tienen o autentifican la conexión con Dios. Vamos, la conexión entre nosotros, el amor entre nosotros autentifica mi conexión con Dios. No puedo decir, yo amo a Dios y te odio a ti como mi hermano. Yo no puedo decir, yo amo a Dios y condeno a una persona que pasa por esa puerta y que se viste de la forma en que yo creo que no debería vestirse. No puedo decir, amo a Dios y le digo a las personas, ¿sabes qué? Tú no puedes pasar. Porque es que nosotros tenemos un reglamento que no. La forma en que te trato autentifica cómo estoy siguiendo a Dios. Vamos, tú puedes decir yo amo a Dios por sobre todas las cosas y llegas a tu casa y no amas a tu marido. Vamos, el prójimo es tu esposo también. Vamos, el vecino es tu prójimo. No puedes decir amo a Dios por sobre todas las cosas y yo me levanto temprano en la mañana y me conecto con Dios, hago el devocional, tengo mi vida de oración, pero apenas me topo con el vecino, se acabó. No coexisten.
Jesús no quiso que fuese así. Dios no quiere que sea así. La forma en que tú y yo vivimos nuestra vida autentifica si realmente estamos siendo buenos seguidores de Cristo. No con esto te estoy diciendo que tienes que hacer lo que la gente dice que tú tienes que hacer. Te estoy hablando de amor. Te estoy hablando del corazón. Porque pudieras hacer muchas cosas sin amor. Te estoy hablando de amor al prójimo. Si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, entonces deberías demostrarlo amando al prójimo. En todas las facetas de tu vida. Sabes, en el libro de Marcos se registra también en otra ocasión un momento donde Jesús como que redobla, como que sube esta idea a un escalafón superior. Y vayamos allí, Marcos 2:23. Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Y quiero que veas el contexto. Jesús va con sus discípulos, van caminando, pero también lo estaban siguiendo unos espías. Habían personas siguiéndolo. Mira lo que dice a continuación. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el día sábado? Jesús tuvo su hater y lo seguían a todos lados. Todo lo que hacía Jesús entonces estaban, mira lo que hizo, no debería hacer eso porque la ley dice que, ¿sabes? Empezaban esos haters a decir lo que debía, lo que no debía, cómo debían comportarse. Y mira, los discípulos se lo está enseñando, ¿qué tipo de hombre es este? ¿Qué tipo de líder es este? Cosechar el grano en sábado estaba prohibido. ¿Y qué era cosechar el grano? ¿O qué se consideraba cosechar? Era arrancar las cabezas del grano. Ya eso se consideraba como cosecha. Es decir, tú ibas caminando, sacabas la espiga y si salía la cabeza del grano, entonces ya eso se catalogaba como cosecha. Y no lo podías hacer. Estaba una parte en la Torá que habían aprendido los religiosos, la ley estaba allí, pero también había una Torá oral, es decir, una tradición oral de la ley, donde contemplaba algunas cosas no tan esenciales. Ahora Jesús ignora lo absurdo de esta aplicación y de esta implicación y hace una observación más amplia sobre toda la ley de Dios. Y fíjate lo que dice. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Esto lo estoy parafraseando, comparando varias versiones de la Biblia, pero lo parafraseo y utilizo hombre, aunque en unas dice ser humano, pero no importa. Lo más importante es que tú te quedes aquí conmigo. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es, Dios no creó a las personas para que hubiera alguien que cumpliera sus normas. Las normas quedan por debajo de las personas. Es la explicación de lo que está diciendo Jesús, pero también es de lo que está diciendo Dios, porque Jesús vino a ilustrar al Padre y el corazón del Padre. Dios dictó leyes a beneficio de las personas porque las ama. No dictó leyes para que se cumplieran. Te voy a dar un ejemplo más a nuestro entorno, más a nuestra era. Padres, madres, a ver, háganmelo saber. Ok, una gran cantidad de padres y madres acá. Vamos, ustedes tuvieron hijos para que usaran los juguetes que habían comprado o compraron juguetes porque tuvieron hijos. Sí, compraron juguetes porque tenían hijos, ¿sí o no? Y como los aman, entonces ustedes querían que pudieran tener un espacio, que pudieran disfrutar, que pudieran desarrollar algunas habilidades motrices, la motricidad fina, la motricidad gruesa, lo que tú quieras para la creatividad, lo que tú quieras. Tú compraste los juguetes, a lo mejor porque te sobraban los reales, eso no importa. Algunos quitaron prestado, eso no importa. Lo más importante es el fondo. Adquiriste los juguetes porque tenías hijos. Ahora, muchas veces vemos a Dios como que Dios tenía un montón de reglas y no sabía quién las iba a cumplir y nos creó a nosotros y nos llamó a ser sus seguidores para que cumpliéramos sus normas porque Él nos quiere fregar la vida. Y muchas veces las personas tienen
una mirada de Dios distorsionada. Y Jesús lo que está diciendo es, lo más importante es la gente, lo más importante son las personas. Y hay dos implicaciones que quiero sacar de esto, y es: las personas son la prioridad. Jesús dijo, no es el sábado, son las personas la prioridad. No tiene que ver con el trigo, porque no es el trigo la prioridad. La prioridad es la persona. Número dos, la segunda implicación: si alguien aplica la ley de Dios de una manera que perjudica a las personas, no la está aplicando correctamente. ¿Sabe? Jesús se enfureció. Se enfureció con los expertos en la ley. Se enfureció con esas personas que vivían en una cultura fariseica. Y muchas veces nosotros podemos ser los fariseos. Nosotros podemos ser esos maestros de la ley. Y Dios hoy nos está diciendo, hey, eso no es lo que yo los llamé a hacer. Y si tú tienes poco tiempo viniendo a esta iglesia, yo te quiero pedir perdón, porque seguramente en algún momento pudiste tener una herida porque alguien puso la ley por encima de ti. Porque alguien se convirtió en un fariseo para ti. Porque los religiosos muchas veces maltratan a la gente señalando el hecho de que estaban defendiendo la ley de Dios. Pero así estaban los fariseos, defendiendo la ley de Dios. No queremos que tú defiendas la ley de Dios. Queremos que tú vivas según lo que Jesús dijo que era importante. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Sí, la cultura de los fariseos era maltratar, señalar, juzgar. Pero sabes, eso los llevó a ellos a hacer preguntas tontas. Preguntas que quizás no venían al caso porque no tenía que ver con el hecho de las personas, sino de que se cumpliera la ley. Y eso fue lo que enfureció a Jesús. Pero a veces nosotros podemos ser de la misma manera, podemos hacer preguntas tontas. Hay veces que traemos algo, oye, ¿será que esto es pecado? ¿Será que no es pecado? ¿Qué podemos hacer? Y lo que decimos es, ¿qué dice la Biblia acerca de ella? Aquí pones la palabra que tú quieras preguntarle. Si tú eres un joven, probablemente aquí dices, ¿qué dice la Biblia acerca de los tatuajes? ¿Es un pecado? Ya va. ¿Por qué hacemos esta pregunta? ¿Qué dice la Biblia acerca? No. Dale atrás, porfa. Ahí. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Es un pecado? Y muchas veces hacemos la pregunta porque queremos convencer a alguien, porque queremos convencer a otra persona, o queremos convencernos a nosotros de hacer o dejar de hacer algo. ¿Y sabes cuál es la hipótesis? La hipótesis es la siguiente: si la Biblia no lo condena, entonces Dios debe aprobarlo. Y por eso a veces vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? A ver, porque si la Biblia no lo condena, entonces Dios debería aprobarlo, ¿sí o no? Porque si no está en la Biblia, entonces Dios debería aprobarme eso. Pero según Jesús esto no es así. Según Jesús, que vino a revelar el corazón de Dios, que vino a revelar el alma del Padre, que vino a revelar la intención del Padre Celestial, según Jesús, lo que es bueno para la gente es lo que es bueno. Lo que es bueno para la gente es lo que es bueno. Jesús no vino ay, vamos a ver cuánta gente buena hay. No vino a ver cuánta gente buena hay, pero que haga lo bueno para las otras personas. Porque podemos ser muy buenazos, pero si no estamos ayudando a nadie, esto no sirve de nada. Jesús no toleraba a la gente buena que no era buena con la gente. Jesús no los toleraba. Y mira lo que dice en el verso 23, Mateo 23, 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan de la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Y me voy a detener un poco acá, porque tú pudieras en algún momento conseguir personas que son maestros de la ley y fariseos, y Dios les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia, sí, yo doy el diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, yo sirvo, sí, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es la intención del corazón?
Porque lo que está diciendo es, hay algo más que esto. No queremos que hagas cosas, queremos que conectes el corazón con el corazón del Padre, queremos que seas un seguidor de Jesús. Yo no diezmo porque Dios me lo manda, sino porque tengo el corazón conectado, doy la 10ª de las especias, no porque lo exija la ley, sino porque mi Padre eso le agrada. Porque yo sé que esta 10ª bendice la vida de otras personas. Vamos, yo no sirvo porque me digan que tengo que servir a Dios, sino porque Dios ama a la gente a tal punto que entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si el Padre entregó a su Hijo para que otros no se pierdan, yo quiero entregar mi vida para que otros no se pierdan. No tiene que ver con que Dios dice que debemos servir. No, yo sirvo porque mi corazón está conectado con el corazón del Padre. Porque Jesús vino a revelar el corazón del Padre. Y yo quiero vivir conforme a eso. Yo quiero ser un seguidor de Jesús. ¿Tú quieres ser un seguidor de Jesús? Entonces tienes que conectar con los asuntos más importantes porque a veces podemos descuidarlos. Mira lo que sigue diciendo. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. La intención de la ley de Dios es más importante que la ley misma. Las leyes fluyen de los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Para qué trajo la ley? Los asuntos más importantes de la ley. ¿Sabes cuál era? Justicia, misericordia, fidelidad. Eso es lo que le importa a nuestro Padre Celestial. Que tú y yo podamos vivir con justicia. Y a veces no somos justos con la gente. A veces no nos comportamos con justicia. A veces no somos compasivos y misericordiosos con las personas. Y cuando actuamos fuera de la fidelidad, estamos actuando fuera de los asuntos más importantes de Dios. Para ti, para mí. Eso es lo que más le importa a nuestro Padre Celestial, a Jesús. Entonces, ¿qué hacía que un pecado fuera pecado según Jesús? ¿Qué significa eso para nosotros? Y aquí hay 4 sugerencias. Número 1, si no es bueno para él, es pecado. Es decir, mi acción, si no es buena para él, es pecado. 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 Si no es bueno para ella, aplázalo. Si mi acción no es bueno para ella, no es bueno para ella, no es bueno para mi esposa, no es bueno para mis hijas, si no es bueno para ellas, entonces yo debo aplazarlo. Y esto para nosotros los hombres, oye, si mi acción no es buena para mi esposa, es decir, voy a salir con otra mujer y sé que eso le va a causar una herida a mi esposa, entonces yo lo aplazo. Si yo voy a hacer algo que vaya en contra de lo que es bueno para mis hijas, entonces lo aplazo. Si yo voy a hacer algo que vaya en contra de ella, que pertenece a la congregación, yo como pastor debería aplazarlo. Lo otro, si no es bueno para ti, no puedes hacerlo. Porque si es malo para ti, es pecado. Porque estás atentando contra ti mismo. Porque Dios se preocupa por ti. Por cómo te tratas a ti mismo. Porque Él te ama. Él no quiere que tú hagas algo que te pueda hacer daño. Él te ama. Y lo otro, si no es bueno para ellos, debería ser condenado. Vamos, como cristianos, ya basta que nos quedemos dentro de la iglesia y no condenemos aquello que es malo para una comunidad. Creo que un cristiano, un seguidor de Cristo debería levantar la voz en contra del maltrato infantil, en contra del genocidio, en contra de los atropellos, pero no para sacar pancartas, no para decir estamos en contra de, sino más bien estamos a favor de, y levantar la voz y dar herramientas para estar a favor de la vida, para estar a favor de que los niños puedan crecer en un buen hogar, para que las personas desvalidas, desprotegidas, o las comunidades que no se sienten amadas, entonces puedan recibir el amor de Cristo. Creo que eso es nuestro rol como cristianos, como seguidores de Cristo. ¿Sabes por qué Jesús caracterizó y definió el pecado de esta manera? Porque Jesús es como tu Padre Celestial. Y porque tu Padre Celestial está en contra del pecado. Porque tu Padre Celestial está en contra del pecado, pero está para ti.
Está para ti, está para los que te rodean. Vamos, regresemos a la cultura de los fariseos de la ley. El mensaje del modelo del templo era el siguiente: cuando pecas, rompes la ley de Dios. Y quizás a ti y a mí nos educaron así. Oye, no peques porque eso es malo, eso rompe el corazón de Dios, eso está contra la ley, Dios juzga eso. Tú no deberías porque no baile, porque usted es un mundano, pecador. No peques porque rompes la ley de Dios. Y nos dieron la ley, la ley, la ley. Pero sabes, el modelo de Jesús va un poquito más arriba y dice: cuando pecas, te rompes a ti, a otros, y eso rompe el corazón de Dios. El modelo de Jesús fue ese. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿y chismear es pecado? Chismear te rompe a ti, rompe a otros. Entonces, si lo hace, eso rompe el corazón de Dios. Y aparece en la Biblia. No importa, Jesús dijo que si te rompe a ti, si rompe a otros, eso rompe el corazón de Dios. Y la lujuria te rompe a ti, rompe el corazón de Dios. Rompe a otros, rompe el corazón de Dios. Y el adulterio, si te rompe a ti, rompe a otros, también rompe el corazón de Dios. E incluso pudieran haber cosas que no están en una lista que nosotros pudiéramos ver como pecado, pero Jesús dice: ya va, detente. Si tú tienes mala actitud los lunes para llegar a tu trabajo y eso está ofendiendo a los trabajadores, está ofendiendo a las personas que están a tu alrededor, no estás amando al otro porque estás haciendo que vivan un mal día, entonces eso rompe a otros, por lo tanto rompe el corazón de Dios. ¿Qué te parece? Jesús elevó la vara, porque ahí estaba el corazón de Dios conectado con las personas. No debería sorprendernos que Dios esté en contra del pecado, pero yo creo que sí nos sorprende que todo lo que daña a otra persona es pecado. Y quizás nosotros sabemos lo básico, y lo básico es que cuando nosotros pecamos, eventualmente aprendemos que cada pecado trae consigo una consecuencia, ¿sí o no? Y ahora quiero quedarme con la consecuencia, porque todo pecado trae una consecuencia. Un amigo de un pastor muy allegado a nosotros contó una historia de alguien que que tenía más o menos un año cumpliendo el programa de Alcohólicos Anónimos. Y él dijo: todas las adicciones empiezan siendo mágicas. Luego se convierten en algo muy medicinal para nosotros, pero más tarde se vuelven miserables. Ahora, yo quiero tomar esto y lo quiero llevar un poco más hacia otros aspectos. Por ejemplo, tú empiezas a tener relaciones sexuales y tú dices: oye, pero esto está bueno, esto no es algo mágico. Pero luego se convierte en algo medicinal, porque entonces todo lo quieres llevar hacia las relaciones sexuales y te conviertes en un adicto a las relaciones sexuales. Y luego te vuelves miserable porque no consigues llenarte. Porque vas de relación en relación y al final no tienes nada y llega la vejez y te sientes miserable porque no lograste nada. Llegó una enfermedad y te sientes miserable. Vamos, aplica con el alcohol. Al principio pudiera ser algo mágico. ¡Qué bien! O el cigarrillo para los adolescentes. ¡Oye, qué bien! O un vapeador. ¡Ay, mira, yo ando en la onda! El vapeador es mágico. La persona me acepta. Luego se convierte en algo medicinal porque ya no puedes dejarlo. Y después te convierte en algo miserable porque viene una enfermedad basada en aquello que consumías y que no la vas a poder dejar. O sencillamente te sientes tan vacío que te sientes miserable. Entonces, toma esta historia para traerlo a nuestra historia. Porque muchas veces empezamos a practicar cosas que lo que hacen es adormecer nuestra conciencia, que lo que hacen es dañar nuestras relaciones y no nos damos cuenta. Porque destruye nuestra autoestima y comienza a erosionar el autocontrol. Comenzó siendo algo mágico, pero se convirtió en algo miserable porque ni siquiera puedo controlarme. Porque aquí estoy, que necesito un poco de eso. No, hoy es viernes y yo tengo que. No, yo no puedo estar solo. Vamos, Dios no quiere eso para tu vida. Porque te hace daño a ti, pero también le hace daño a otras personas. Porque eso te rompe a ti, rompe el corazón de otra persona, pero también rompe el corazón de Dios.
Una vez escuché a un pastor decir, el pecado es caro. La pregunta es, ¿quién paga el tuyo? ¿Quién paga el tuyo? Quiero repasar y agregar el tercero de los principios. Número 1, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. En ese pecado, si tú decides que Jesús es el Hijo de Dios y tu Rey, en ese pecado, Él va a actuar. Tú dices, pero ¿cómo? Él te va a mostrar el corazón del Padre, porque el número 2 es que Jesús vino a ilustrar y demostrarnos cómo es Dios. Y vas a recibir gracia y misericordia. Y lo tercero que Jesús dijo es, Jesús definió el pecado como cualquier cosa que te hace daño a ti o a los demás. No necesita aparecer en una lista de pecados para que te haga daño a ti. No tenemos que tener una lista de pecados para saber qué le hace daño a los demás. Necesitamos es viajar internamente para encontrarnos con nosotros, con nuestras miserias, con nuestro pecado y decir, no puedo, ya basta. Este hábito que tengo, esta relación que perjudica a alguien si se enterara, tengo que dejarla atrás. Este comportamiento que está minando mi autoestima, en algún momento explotará y mi autoestima explotará con eso. Vamos, es algo que yo creía tener bajo control, pero hasta ahora está fuera de mi control. Si te daña a ti y daña a los demás, vale la pena que lo desechemos. Vale la pena que digamos basta. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a reconocerlo? A decir, oye, hay algo que me está haciendo daño a mí. Hay algo que está haciéndole daño a los demás. ¿Estarías dispuesto a aceptar a Jesús y decirle, oye Jesús, yo quiero seguirte a ti? Yo quiero mostrar mi amor a ti, amando a otros. Y por eso decido dejarlo atrás. ¿Estarías dispuesto a dejar tu pecado? A alejarte de ese pecado. No porque Dios te va a atrapar, sino porque el pecado te rompe a ti. O probablemente te está rompiendo a ti. Porque el pecado puede llegar a romper el corazón de otras personas que te aman, que te quieren. Y eso significa que rompería el corazón de Dios. Pero dejarlo atrás también significa que quieres seguir a Jesús. Si tú estás dispuesto a seguir a Jesús y dejar a un lado ese comportamiento, esa relación, ese hábito, ese prejuicio, ese egoísmo, o incluso, escúchame bien, porque esto pareciera no ser un pecado, pero puede herir a muchísimas personas. Si tú dices, yo quiero alejarme de esa actitud de siempre querer tener la razón y de que todo se haga a mi manera, entonces necesitas dar el primer paso y decir, yo dejo eso atrás porque está rompiendo el corazón de alguien, porque está rompiendo mi corazón. Me gustaría que si hay alguien en esta sala que dice, yo quiero dejar eso atrás, yo quiero dar el primer paso, yo quiero alejarme, me encantaría que te pusieras de pie y que el resto, si así lo consideran, podamos aplaudirte por tu valentía, porque quiero orar por ti. Qué bueno. Qué bueno que Dios está haciendo en ti. Y te está diciendo, ¿sabes qué, hijo mío, hija mía? Te amo. Hoy estás recibiendo la misericordia porque el Padre sabe eso, que está entre tú y Él. Pero cuando tú lo reconoces, Él dice, ok, dame espacio y yo puedo obrar en ti y a través de ti. Y si tú reconoces que en algún momento te alejaste del pecado, yo quiero también que te pongas de pie el día de hoy, porque en algún momento el pecado gobernó tu vida. Así que ponte de pie y damos gracias a Dios que también
te cubrió con su misericordia. ¿Sabes? Quiero orar por ti, quiero orar por nosotros. Y después de orar nos vamos a quedar con una canción para sellar este momento, para sellar esto que Dios ha hablado a tu corazón, para que tú puedas tener conciencia de que ya diste el primer paso, de que Jesús está contigo y de que caminará contigo. Así que entonces oremos y luego cantemos desde el corazón, pero también oremos con un corazón dispuesto. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque hoy podemos ver tu misericordia derramándose sobre nosotros. Te pedimos perdón por el pecado. Te pedimos perdón por no valorar a las personas de la forma en que tú los valoras. Yo te pido que seas tú mostrándonos el camino, que seas tú dirigiéndonos. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes a ver como tú ves, que tú nos ayudes a sentir como tú sientes, que tú nos ayudes a conectar contigo y amarte con toda nuestra alma, mente y corazón, pero que también podamos amar a otras personas como tú las amas, que podamos entregarnos por otros como tú estuviste dispuesto a entregarte. Ayuda a aquellos que hoy necesitan valor para seguir sosteniendo esta decisión que hoy acaban de tomar de dejar atrás el pecado. Dale valor, que seas tú, Espíritu Santo, quien los dirija. Vamos, si tú quieres rendir tu corazón a Cristo, puedes orar conmigo esta pequeña oración. Querido Dios, Jesús, me rindo a ti, te rindo mi vida. Hoy decido dejar al lado mi vida autodirigida para que seas tú quien dirija mi vida. Hoy renuncio a mi voluntad. Hoy renuncio a hacerlo a mi manera y decido hacerlo a tu manera. Perdona mi pecado y acéptame como tu Hijo. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? En esa oración dijiste: yo voy a seguir a Cristo. Pero de una u otra manera, Cristo no quiere que vuelvas atrás.